Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro programa Estación Putaendo. Estamos en el Centro Cultural Profesor Bernardo Parra Leiva de la Corporación Cultural de Putaendo con unos interesantes invitados el día de hoy. Alberto y Cristian, ¿cómo están? Bien, Bien, gracias. gracias. Ellos son nacidos en México y hoy día nos van a contar de su historia. Alberta García Salazar nació en Oaxaca, México, es de origen indígena mixteca. Estudió y se graduó de contadora pública en la Universidad de Oaxaca, profesión que ejerció casi 10 años en México. Escultora y artesana de cartonería mexicana. En el mes de enero realizó aquí en este centro cultural una exposición maravillosa de cartonería mexicana. Cristian Torres Robles nació en México, es licenciado en Antropología Social de la UAM Iztapalapa, tiene una maestría en Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde se queda investigando en temas de migración en el ámbito social y de la salud. Posteriormente hace un doctorado en la UAM Xochimilco en salud colectiva. Se casan en 2012, estableciéndose en Ciudad de México, desde donde se van a mudar a distintos lugares en México. ¿Cómo, Cristian, cómo es que a raíz del doctorado llegan a Chile? Bueno, en realidad fue eh, casi por azares del destino. Fue casualidad en realidad. En el doctorado conocí a una compañera de origen chileno que fue a hacer el doctorado a México y ahí nos hicimos muy amigos, además de que ellos también tienen un hijo que le lleva un año de diferencia a nuestro hijo, es mayor. Eh, y bueno, y también extranjeros en México, pues también era un poco como darles esa buena acogida, apoyarles en lo que se pudiera. Y bueno, estuvimos ahí, cada que iba su familia también estábamos con ellos. Y se dio una muy linda amistad. Eh, Después, como sabía esta colega que yo trabajaba el tema de migración, eso fue en el 2017, 2016, y me decía que sería interesante venir a Chile porque estaba llegando una nueva ola de migrantes y que tenía un campo de estudio importante para investigar. De ahí apliqué para una beca, una estancia académica para acá, para Chile, y me la gané y le dije a mi esposa, oye, vámonos a conocer Chile, vamos a pasear, ¿no? Eh, y sí, nos venimos 3 meses y ahí fue cuando llegamos. Pero hay algo curioso también, por ejemplo, cuando yo estudié la licenciatura de antropología, mi director de tesis de antropología fue un chileno, que se llama Yerko Castro. Ahora se casó con una mexicana y ahora es docente en la Universidad Iberoamericana en México. Y con él tuve la oportunidad de compartir trabajo de campo. Entonces nos íbamos precisamente a la región mixteca con población indígena a hacer trabajo de campo. Y como pasábamos meses ahí viviendo, en eso él me platicaba mucho de la historia de Chile, de las montañas. Me platicaba cuando se iba al sur, tenía un jeep, subía su costal de papas y se iba a la montaña y iba a hacer trabajo con la población mapuche. Entonces me platicaba de los paisajes y en algún momento yo decía, bueno, qué bonito se escucha, ¿no? En algún momento se me hará conocer la cordillera, este, y bueno, después casualmente en el doctorado, además de conocer a esta colega, la directora del programa es chilena también y tenía otra profesora que es chilena. Entonces, sin querer ya tenía cierta eh, Un acercamiento. sí, cierta familiaridad con la población chilena, ¿no? Entonces, y bueno, y cuando se da esta oportunidad, no lo pensamos dos veces porque ya estaba ahí como el gusanito, ahí un poco, y dijimos, ya, vamos a Chile a conocer, a ver qué pasa por ahí. Y fue que venimos a Chile, eh, dio la casualidad que en ese tiempo buscaban profesores que dieran salud pública en la Escuela de Medicina en la Universidad de Valparaíso. Eh, y la jefa de carrera me ofreció que en lo que conseguían si podía dar unas clases a honorarios y lo hablé con la familia, con mi hijo, con mi esposa y creímos que podría ser una linda aventura, ¿no? Lo tomamos así.
en un inicio como una linda aventura y después, bueno, se vino el estallido social, después la pandemia y bueno, acá seguimos, ¿no? Las cosas fueron cambiando para bien, afortunadamente, y bueno, acá seguimos y es por eso que llegamos a Chile. Cristian, ¿y cómo llegan acá a Putaendo precisamente? Bueno, ¿O fue, llegaron primero a otra no, ciudad y de Ciudad de México directito a a Putaendo? Putaendo, sí. Ah, Porque llegamos, incluso llegamos a Chile en una madrugada, pasamos por Santiago de noche, la verdad es que no se pudo percibir mucho. Y los amigos, que fueron los que nos invitaron, ya nos tenían acá un panorama armado para que estuviéramos a gusto, etcétera. Y tenían una casita que habían buscado para que nosotros pudiéramos estar en esa estancia que íbamos a estar acá, que pudiéramos habitar. Yo creo que eh, observaron bien cómo era un poco la cultura mexicana, porque cuando entramos a la casa la habían pintado de multicolores, muy colorida y como ese toque de mucho color, ¿no? Entonces nos hizo sentir muy a gusto, la verdad. Entonces sí, llegamos directo de Ciudad de México a Putaendo, casi sin escalas, ¿no? Así, y bueno, cuando llegamos a Putaendo, pues ha sido también una linda experiencia conocer un pueblo eh, que sin duda nos acerca mucho a la cultura mexicana, ¿no? Desde la infraestructura, por ejemplo, la infraestructura que es muy colonial, nos recuerda mucho a los pueblos que hay en México, ¿no? Que son también muy coloniales, preservan esa cultura, esa tradición, la identidad. qué bueno, porque claro, de haber sido también una locura de Ciudad de México a Putaendo. Claro. Sí. Bueno, Alberta, tú eres artesana y cultora de la cartonería mexicana. En el verano expusiste acá unos trabajos maravillosos. Eh, ¿Cómo comienzas a elaborar cartonería mexicana? Bueno, cuando llegamos en el 2017, eh, claro, lo primero que dije, bueno, él ya traía todo un panorama armado, pero yo decía, ¿yo qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer ahí? Sobre todo porque pues venimos a un lugar así como del cambio de la Ciudad de México, de la caótica Ciudad de México a Putaendo, que es mucha tranquilidad, entonces daba para hacer mucho, ¿no? Y ahí empecé primero a trabajar la piñatería mexicana, que con los mismos amigos me decían, bueno, tú eres mexicana, has de saber hacer piñatas, no sé. Y empecé a hacer piñatería y ya después, creo que fue en la pandemia, poquito, sí, ¿verdad? En la pandemia, con el encierro de la pandemia, que empecé a, claro, a hacer ya figuras de cartonería, ¿no? De estas figuras que representan la cultura mexicana, pero que también sabíamos que para, que como de manera terapéutica nos sirve un montón hacer ese tipo de cosas, el trabajo manual. Y de ahí se fueron abriendo espacios para dar talleres, espacios para exponer las piezas y de ahí seguí trabajando en eso, ¿no? Como que igual se dio así como que fluyó todo solito y lo único que fui como poniéndole un poquito de amor ahí para que salieran las piezas y claro, es algo que siempre me acerca mucho a México también, que me recuerda. Empecé a hacer esas piezas como muy mexicanas, pero ahora ya estando acá en Chile, claro, empecé a dar talleres y empieza a haber a mezclarse, ¿no? Esa mezcla de culturas, de que también los chilenos quieren generar identidad y que aparte es una herramienta muy bonita que permite eso, ¿no? Alberta, ¿y cómo aprendiste a hacer piñatas y estas figuras en cartón? Bueno, las piñatas, esas las hacía yo con mi mamá, con mis hermanas. Como lo dijiste, nací en la Mixteca, en un pueblito de la Mixteca, y allá, como era muy alejado de la ciudad, no habían piñatas así bonitas para comprar, ¿no? Entonces, si uno quería una piñata, la tenía que hacer. Explícanos, ¿qué es una piñata? La piñata en México las tradicionales son una olla de barro, de greda, adornada primero se endurece con un poquito de papel engrudo y después se adorna con papel volantín así de colores bien llamativas, unas con picos, algunas pueden ser de figuras, de animalitos, de muchas cosas, ¿no? Y eso uno la rompe
¿no? Entonces, uno hacía las piñatas para en las fiestas navideñas, para las posadas, hacía las piñatas para los cumpleaños y eso lo teníamos que hacer, entonces ahí aprendí. Pero también tiene su significado, ¿no? Claro, sí, la piñata como tal, claro, tiene un significado ahí nosotros en las fiestas navideñas, la hacemos la tradicional de 7 picos, que esa piñata representa, cada pico representa un pecado capital y uno al romperla está acabando con eso, ¿no? Por eso uno se venda los ojos, como la fe ciega, el palo, la mano de Dios y todo. Un significado ahí que le dieron a la piñata y por eso es como parte de muchas celebraciones católicas en México. Claro, tiene algo de la cultura mexicana, pero también algo del catolicismo, ¿no? Hay Claro, esta mezcla sí, fue de... una herramienta sin Sí, duda que se ocupó en México para ayudar a, mm, a que la población pasara a la religión católica. claro, el En la época de sincretismo claro, cultural que se da exacto, cuando llegan los conquistadores a América. exacto. Ya, y me contaste que aprendiste con tu mamá y tus hermanas. Sí, Sí. Y tu mamá, de su mamá, esto es una mi tradición oral, mamá, ¿no? no, mi mamá fue huérfana y yo creo que ella aprendió ella fue profesora de educación indígena. Entonces, mucho se da en México de que los profesores de educación indígena, al irse a poblados, no sé, muy alejados, en donde a veces no hay ni carreteras ni nada, tienen que, como no hay mucho material ahí con el que trabajar, tienen que inventarse los materiales. Entonces, claro, el engrudo es un pegamento que usan y que al no haber, por ejemplo, cola fría o algún otro, tenían que hacer el engrudo. Pues, entonces ahí se van armando sus propios materiales y yo creo que mi mamá a través del trabajo que ella hacía como profesora fue que aprendió también a hacer este tipo de cosas. Aparte de que era profesora de primaria, educación, lo que es educación básica acá, entonces era trabajar con niños, tenía que hacer trabajo manual, cosas así. Cristian, ya nos dijiste algo recién de lo lindo que fue para ustedes llegar a este pueblo, a Putaendo. ¿Cómo, cuando ustedes llegan acá, cómo observan la cultura de Putaendo, la identidad local, su gente? ¿Qué es lo primero que empiezan a distinguir? Eh, bueno, en realidad nos sentimos como cierta familiaridad porque la gente de acá es como muy acogedora también. Como en este tipo de poblaciones, la gente, como eso, son pequeñas las poblaciones, la mayoría de la gente se conoce. Entonces, uno pasaba y cuando la gente se le queda viendo a uno así, uno nada más dice hola y la gente hola, ¿no? Entonces, me pasaba también mucho cuando estaba en México y iba a hacer trabajo de campo a algún pueblo, que la gente me veía extraño y hasta uno pensaría que con cara de enojado, pero uno ya con el simple saludo la gente le regalaba una sonrisa, ¿no? Y el saludo. Entonces algo así nos pasaba acá cuando andábamos caminando, conociendo el pueblo, saludábamos y la gente como que, ah, hola, ¿no? Entonces empezamos a sentir esa calidez de la gente, ¿no? De cierta forma también al ser un pueblo pequeño, se siente esa solidaridad, ¿no? Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, preguntamos a las personas que nos orientaran respecto a algo, dónde comprar algo o encontrarlo, pero como que siempre había como esa disposición. Ya da la casualidad también que al poco tiempo de que llegamos acá, eh, empezamos a recorrer algunos lugares que me parecen a mí hermosos de Putaendo, como es el Llano, por ejemplo, el cementerio de Carretas, los parques que tienen, que en San Felipe creo no ubico dos parques tan lindos como los que hay acá. Eh, y esas cosas como que fueron haciendo que nosotros viniéramos mucho más al centro de Putaendo, porque vivimos a la altura de Quebrada Herrera, más o menos. Entonces, por Callejón Verdejo, ¿no? Entonces, que viniéramos a estos lugares como que nos daba mucho esa cercanía con la gente. Y dio la casualidad que en el llano conocimos también a unas chicas que habían nacido en México. El papá es chileno, pero que se había ido a México. Y cuando pasamos, empezamos a preguntar qué hacían ahí en un galpón, que vimos que estaba abierto, hacían algunas acrobacias, etcétera.
y cuando nos escucha el acento nos pregunta de dónde son, nosotros de México, yo también, entonces de ahí como que este lazo, ¿no? Por vivir o decir soy de México, nací en México, como que llama. Es la familia de Ricardo Vivar. Exacto, exacto. Entonces, de ahí empezamos a platicar, coincide también mucho con nuestros hijos que se empezaron a llevar súper bien, hicieron linda amistad. Y bueno, y el lugar siempre nos llamaba, ¿no? Subir al cementerio de las Carretas, contemplar allí el atardecer, etcétera. Como que era muy lindo, es muy lindo eso. Entonces, agarramos algunos momentos en que queríamos salir de casa y decíamos, vamos a tomar un tecito o un cafecito allá al llano. Uh-huh. Íbamos con nuestros tecitos y ahí contemplar como estos paisajes del lugar es como que muy lindo, muy acogedor. Sí, claro, y me imagino que también se sorprendieron con algunas tradiciones que hay acá, ¿no? Que parten fundamentalmente del trabajo del campo, el trabajo agrícola, la crianza de animales, las cabras, todos estos subproductos que también que salen de ahí, ¿no? El queso de cabra, el charqui. Sí. Yo creo que parte de mi deformación como antropólogo, de que me gustaba mucho salir, conocer otras culturas, otras formas de vida dentro del mismo México, eh, como que eso, cuando salí de la ciudad y llegamos acá, esta vida en el campo también nos llamó, ¿no? Un poco nos sentíamos agotados, yo creo, con la dinámica de vida que teníamos en la ciudad. Y cuando llegamos acá, la verdad fue como un alivio, ¿no? Un descansar para nosotros, el pensar en tener una vida más relajada, también el conocer, ¿no? Estar cerca del campo, aquellos productos donde uno ve que los producen y casi de la producción los lleva uno a la mesa y son productos frescos, ricos y que bueno, además hoy como están las cosas hoy en día con tantos productos procesados, ¿qué más da uno que busca ese tipo de productos más naturales? Al final resulta ser un regalo. Sí. Claro. Sí, sí, bueno, Alberta, bueno, la cartonería es la cartonería mexicana, ¿no? Es una actividad tradicional bellísima, yo la encuentro preciosa y que tiene su técnica, que tiene sus materiales, que son simples, que hay colores. Cuéntanos un poquito de eso, de los materiales. Tú misma decías, cuando van a lugares rurales, no hay donde comprar y en el fondo utilizan y reutilizan lo que está al alcance de la mano. Sí, la cartonería es básicamente el uso del engrudo, que el engrudo es harina y agua, y papel. En este caso yo uso papel o priorizo el uso de papel reciclado. Y ya es como irle dando forma a la pieza que uno desea tener al final, ir moldeando a base de papel, capa a capa, y al tenerla solamente cuidar los procesos de secado para que al final tengas una pieza resistente y darle el color, ¿no? Ahí es cuando de por sí cada proceso de la cartonería es como bonita porque es uno primero empezar a hacer un molde, ¿no? Un molde que puede ser con el mismo papel o que puede hacer con alambre, ayudado de algún otro material reciclable incluso. Y después ir formando la capa a capa para moldear y darle la forma y detalles de una pieza, por ejemplo, una persona, de un animal, y después darle más vida aún con el color, ¿no? Entonces, cada proceso es muy, muy bonito, muy enriquecedor para quien lo hace. Y eso es básicamente la cartonería, ¿no? Aparte, bueno, es una artesanía oriunda de la Ciudad de México, como de las pocas creo que hay de la Ciudad de México que persisten, porque hubieron muchísimas otras, pero pues, se han ido perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces ahora esa es como lo que nos pudimos traer de allá, de la Ciudad de México. Y en cuanto a las figuras que se hacen, son figuras que se repiten de estilo libre, o hay unas figuras más tradicionales que otras, o da lo mismo. O sea, la cartonería tradicional, claro, en la cartonería tradicional generalmente son catrinas, piñatas, máscaras, alebrijes, ¿no?
¿no? ¿Qué son las Catrinas? Las Catrinas son como la que traigo acá, Ya. son estas calaveritas Ya. que se arman, que uno adorna, ahí, en general de manera elegante. Esta se puede decir que más que Catrina puede ser una calaverita, porque la Catrina tiene que tener más adorno, que sea identificada como tal, ¿no? Los alebrijes son estos animalitos multiformes que vienen en colores, pero que no nada más es como una forma de un solo animal, ¿no? Sino que trae de 2 o 3 animales, como una combinación de animales que pueden ser reales o fantásticos. Y y que son pintados en colores diversos también. Y como el que tengo ahí, un ajolotito, que ese es un animal que podría decirse que es un tona, un nahual, la representación de un tona, un nahual, que son generalmente la representación de un animal, pero pintado en colores vivos y dándole figuritas, eh, eso pueden ser. Y bueno, máscaras que generalmente ahí son de estilo libre, casi todas. Y las piñatas que, como te decía, pueden ser las piñatas tradicionales o ya ahora más modernas, ¿no? Con lo que esté de moda. Claro, tienen su propia Claro, identidad de acuerdo claro. al tiempo. Sí. Oye, ¿y cómo te va acá con los colores? ¿La gente se atreve a usar colorido? Eh, Creo que los aceptan más cuando uno se los pone, o sea, cuando yo hago una pieza y la ven, se la quieren llevar y todo. Pero esa es diferente cuando hago un taller y les digo, ya, vuélvanse locos con los talleres. Y no, generalmente son como más reservados en el uso de colores, ¿no? Claro, hay Eh, como un claro, temor una a, reserva a una de, resistencia a claro, explorar con los colores, ¿no? exacto, pero cuando Sí. se atreven, cuando lo hemos visto que se atreven, claro, es bien satisfactorio porque la misma gente se sorprende de decir, wow, no pensé que yo podía hacer esto, que podía quedar así, ¿no? Entonces es muy bonito ver eso también. ¿Y cómo te has organizado acá en Chile? ¿Tú das talleres, haces clases? Doy talleres en épocas, generalmente en el verano es cuando hay más espacio porque últimamente han sido más enfocados a niños, a jóvenes, y durante el año, si es que llego a reunir gente, doy talleres con adultos. Perfecto. Oye, ¿ustedes tienen un hijo, un Lolito que anda por Sí. ahí? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido criar a su hijo en un territorio que no es donde nacieron los tres? No, la verdad es que sí fue un cambio bien bonito para nosotros porque, claro, no, hace poco incluso lo hablábamos entre nosotros que decíamos qué bonito y qué gran oportunidad tenemos ahora de pasar tiempos de calidad con él, ¿no? Porque, claro, de vivir en la Ciudad de México, en donde yo estaba en un trabajo de tiempo completo y Cristian estaba en el doctorado, eh, nuestro hijo era casi criado por el colegio y por una persona que nos ayudaba, ¿no? Casi siempre. Y al estar acá vimos una calidad de tiempo que nos sumó mucho en la vida, porque claro, aquí los recorridos de lugar a lugar, o sea, incluso el colegio son más cortos, el traslado al trabajo es más corto también y eso nos da más tiempo en casa. Entonces eso nos ha ayudado mucho incluso para que mi hijo desarrolle actividades también, ¿no? De extras al colegio. Y generalmente varias de esas actividades las ha desarrollado acá. Ah, sí, Acá también. hizo acrobacia, ha hecho circo, El mountain bike, mountain bike, patineta, claro. eh, ciclismo, mountain bike, ciclismo. Entonces esas actividades como Nos que vamos a caminar al cerro. las salidas a Sí, cerro, por ejemplo, Claro. ¿no? También, que eso ha sido muy satisfactorio, yo creo, como en estas formas también de buscar una nueva forma de crianza, donde pues los niños necesitamos estar más cerca de los niños, estar en constante diálogo por todo lo que está pasando a nivel mundial, no solamente en México o en Chile. Nos permite tener un diálogo constante con él y estar con él compartiendo, ¿no? Saber cómo reacciona frente a ciertos desafíos o ciertos problemas y poderlo acompañar, ¿no? Y eso ha sido lo que más valoramos fuera de
de la plata, del trabajo. Yo creo que eso ha sido la mayor satisfacción que hemos tenido. Qué bonito lo que dicen de poder privilegiar la presencia en la crianza y no tener que delegar. Bueno, nosotros como Corporación Cultural nos alegramos de que su estancia acá en Putaendo, bueno, en Chile, sea tan satisfactoria como ustedes la relatan y esperamos seguir teniéndolos acá para hacer talleres, exposiciones o algún aporte también suyo y les damos las gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros en esta tarde. Quedan cordialmente invitados a visitarnos y a nuestros auditores los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales y a un próximo capítulo de esta entrevista Estación Pután. Gracias. Gracias.